para aprender. Cada lunes el Señor nos reúne para aprender desde la escuela del corazón de su Santísima Madre, para estas enseñanzas de liturgia que son ante todo enseñanzas de espiritualidad para nuestro crecimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar el tema de hoy. Si recordáis, estábamos ya en el Triduo Pascual. Vimos el otro día el Jueves Santo. Decíamos que el Jueves Santo era el prólogo, la víspera, la misa in cena Domini, era la víspera, el prólogo a este triduo, y los días propios del triduo son Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Pascua, y termina con un epílogo, que son las segundas vísperas de Pascua, del Domingo de Pascua, o vísperas bautismales. Vamos a entrar en el núcleo, en lo mollar de este triduo, que es el Viernes y el Sábado Santo. Ahí tenéis ya la pantallita, ¿verdad? ¿Lo veis? Sí, padre. Muy bien. Ay, en grande, para que lo veáis bien. Bien. El Viernes Santo. ¿Qué celebramos el Viernes Santo? En este día celebramos la pasión y la muerte del Señor, ¿vale? Es el núcleo pascual, el núcleo de este misterio. Y esto es lo que la Iglesia ha celebrado siempre como preparación inmediata a la Pascua de Jesucristo, a la noche de la Pascua. Que si recordáis, en la Iglesia antigua, ya decíamos el otro día, que esta fiesta era un estar en torno a la pasión del Señor, pero sobre todo con la práctica del ayuno, de un ayuno riguroso de 3 días, desde el jueves, viernes y sábado, hasta la vigilia pascual. Con el tiempo, a esta celebración se le van sumando ritos que nacen en Jerusalén, que nacen en la Basílica de la Anástasis, del Santo Sepulcro de Jerusalén, y que conocemos por algunos testimonios como la peregrina Egeria, que ya hemos hablado de ella en otra ocasión. Y bueno, pues luego a lo mejor apuntaré alguna bibliografía que se puede, o la pasaré luego a la organización, alguna lista de libros donde se recoge pues datos, ¿no?, de estas celebraciones de la antigüedad cristiana. Sabemos también desde muy antiguo que esta celebración del Viernes Santo comenzaba con la postración del obispo y una oración en silencio, que esto lo veis todavía en las celebraciones, como el sacerdote se postra delante del altar, se tumba en tierra, boca abajo, ¿verdad?, y ora en silencio durante unos minutos. Luego vendría una lectura de la Pasión, con lectura del cántico de Isaías, el cuarto cántico del siervo de Isaías, las oraciones solemnes, y también en el siglo IV sabemos que en la Basílica de la Anástasis había una adoración, una mostración de la cruz y una adoración de la misma, que es la que luego va a ir pasando a las otras liturgias del mundo entero en Viernes Santo. En los siglos VIII, IX, se comienza a cantar la antífona Ecce lignum crucis, este es el árbol de la cruz, con el Salmo 118, la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, es el salmo que mejor sonará. Más tarde se añaden otros himnos como el Pange Lingua de Venancio Fortunato. Ojo, que nadie se confunda. El Pange Lingua de Venancio Fortunato, ahora os mostraré el texto, es un himno a la cruz. Pange Lingua Crucis Mysterium Gloriosi, ¿vale? Sí, canta lengua el misterio glorioso de esta batalla, ¿no?, de Venancio Fortunato. El otro Pange Lingua, que también empieza igual, que es del siglo XIII, es de Santo Tomás de Aquino, y es el Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium, que es el que cantamos al Santísimo Sacramento. Estos himnos se cantan mientras el clero menor y el pueblo adoran la cruz. Más tarde se van a añadir
los trisagios y los improperios. Que el trisagio, seguramente, si tenéis, porque hoy, digamos, se conoce más por esto, ¿no? Los que tenéis devoción a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, hay momentos en que se dice entre decenario y decenario, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Eso es el trisagio. Agios oceos, agios isgiros, agios azánatos, eleison gimas. Es el texto griego. Y los improperios es pueblo mío que te he hecho, porque en qué te he ofendido, respóndeme, yo te saqué de Egipto, ¿no? Son como unos reproches que va haciendo Dios al pueblo que le está clavando, que le está matando en la cruz. En las fuentes antiguas no se menciona la velación o desvelación de la cruz, sino que esto va a aparecer ya en el siglo XII, lo de cubrir la cruz con un lienzo para luego ir mostrándola poco a poco. Aunque ya habéis visto que en muchas iglesias, ya este domingo pasado, que es el quinto domingo de Cuaresma o domingo de Pasión, ya están las cruces veladas y las imágenes están veladas, ¿no? Aguardando precisamente este rito. Respecto a la comunión eucarística, pues también ha fluctuado mucho algo de la historia. En la iglesia principal se comulgaba a partir del siglo VII. Luego ya en el siglo XIII la comunión pasa a hacerla solamente el pontífice, es decir, el papa o el obispo o el sacerdote, comulgaba solo. Ya, pero a partir del año 1951, que se reforma todo el ritual de la Semana Santa, pues la comunión ya vuelve a repartirse a todo el pueblo. El Viernes Santo, la Iglesia conmemora su nacimiento del costado de Cristo, que creo que el otro día alguien preguntaba, ¿no?, esos momentos fundacionales de la Iglesia. Y yo le decía que efectivamente no hay un acta de fundación como tal, jurídica, pero sí hay actos fundacionales de Cristo a su Iglesia. Este es uno de ellos. La muerte de Cristo es la Iglesia que por los sacramentos nace del costado de Cristo dormido en el árbol de la cruz. Ahí tenéis el himno de Venancio Fortunato, Pange lingua gloriosi prelincertaminis, ¿eh? Y tenéis a dos columnas el texto latino y el texto griego. Que hoy este himno se ha popularizado con el título de O Cruz Fiel, ¿vale? Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, el más noble de todos. Ningún bosque produce árbol semejante en hojas, en flores, en semillas, dulce leño que sostienen los dulces clavos y el dulce peso de Cristo. Y aquí la primera letra canta lengua la victoria de aquel glorioso combate, y sobre el trofeo de la cruz cuenta cómo el Redentor del mundo, inmolándose, alcanzó tan noble triunfo. Bueno, pues esa primera estrofa es el Pange lingua gloriosi prelincertaminis, e super crucis trofeo dic triumphum nobilem, qualiter redentor orbis immolatus vicerit. Y ahí, bueno, pues tenéis toda la siguiente letra. El creador, condolido del engaño que sufrió el primer hombre, cuando al morder el fruto envenenado cayó en poder de la muerte, eligió él mismo un leño para sanar los daños del primer leño. De parentis protoplasti fraude factor condolens, quando pomi noxialis morte morso corruit, ipse lignum tum notavit, danna lignium solveret. Y la última, ¿no? Gloria igual y sempiterna al Padre, al Hijo, y al ínclito Paráclito, y a la bienaventurada Trinidad, cuya santa gracia nos redimió y nos protege. Equa Patri filioque ínclito Paráclito, sempiterna sit beate Trinitati gloria, cuyus alma nos redemit, atque servat gracia. Bueno, pues este es un himno que incluso lo podéis buscar por internet porque hay muchas versiones, gregorianas, polifónicas, más modernas, está popularizado en castellano también, y es un himno precioso que ayuda mucho a entender todo ese misterio de la cruz, de la pasión redentora del Señor. Bien, vamos a ver ahora ya, digamos, la estructura litúrgica del Viernes Santo, ¿no?, de la celebración de la pasión del Señor. Decimos que es una estructura en cuatro partes. La primera la llamamos la pasión proclamada, ¿vale? Es la pasión que se abre con la procesión en silencio, la postración y las oraciones colectas que ahora veremos.
El grueso de esta primera parte, pasión proclamada, es las lecturas. Aquí se lee Isaías 52:13 a 53:11, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Si recordáis el texto, mi siervo tendrá éxito porque cargó con el pecado de muchos y justificó a muchos, ¿no? Y luego va haciendo esa descripción de despreciado, herido de dolores, varón de dolores ante quien se vuelve el rostro, su rostro no parecía de hombre, todo eso. El Salmo 30, que es el salmo que Cristo recita en la cruz antes de morir. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hebreos 4, 14, 16, 5, 7, 9, que es el texto de precisamente del sacrificio de Cristo y su entrada en el santuario. La antífona del Evangelio es Filipenses 2, 8, 9. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte. Y este día, el Viernes Santo, siempre se lee la Pasión según San Juan, ¿vale? Esa lectura propia ya de la Pascua. Juan es el evangelista de la Pascua. Si estáis yendo ya a misa durante esta semana, la semana pasada y esta, vais viendo que ya es Juan el que está escuchándose en la misa, en los evangelios de la misa. Ya Juan nos va a acompañar en las ferias hasta el final de la Pascua, aunque los domingos el evangelista siga siendo Mateo, ¿eh? Por eso he dicho que Juan nos acompaña en las ferias. Claro, el Viernes Santo es la feria sexta, es feria sexta, es feria, no es solemnidad, ¿de acuerdo? A ver, tienen carácter solemne, es cierto, pero no es ni siquiera de precepto el Viernes Santo, sino que es una feria. Por eso salía San Juan, la Pasión según San Juan. Como decía antes, estas lecturas van precedidas por dos oraciones a elegir. La primera es una manifiesta la misericordia divina, dice, recuerda Señor tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Y la segunda contrapone la obra de los dos Adanes, de Cristo y de Adán. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Primer Adán. ¿Veis? La pasión de tu Hijo es el primer Adán. La herencia del antiguo pecado, el segundo Adán. Concédenos que semejantes a él, Jesucristo, primer Adán, llevemos la imagen del hombre celestial, Jesucristo, primer Adán, por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, primer Adán, Adán de Eva, por exigencia de la naturaleza. Entonces, cuenta, es una contraposición entre el primer Adán y Jesucristo, segundo Adán. La pasión de tu Hijo, has destruido la muerte, Jesucristo, Adán. Herencia del antiguo pecado que alcanza toda la humanidad, primer Adán, el de Eva. Concédenos que semejantes a él, Jesucristo, hombre nuevo, nuevo Adán, llevemos la imagen del hombre celestial, Jesucristo, Adán, por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, antiguo Adán, primer Adán, por exigencia de la naturaleza, antiguo Adán. Es una estructura perfecta parenética. La segunda parte de la celebración es lo que llamamos la pasión invocada. ¿Por qué? Porque ahora, después de la homilía, se tiene una serie de peticiones que siguen la estructura tradicional de la liturgia romana. Se ora por todos los hombres y viene a representar estas peticiones el fruto universal de la pasión del Señor. Vamos a ver qué significa esto de estructura tradicional de la liturgia romana. Ahí tenéis, vamos a ver el elenco de peticiones. Vamos a leer algunas, otras no. Las peticiones romanas, la oración de los fieles propiamente romana, es esta que tienen ustedes delante. Una monición, un silencio y una oración del sacerdote. Por ejemplo, la oración por el Papa, que es la oración 2.
Oremos también por... A ver, que me quite, que tengo aquí mi pestañita y no me veo. Oremos también por nuestro santo padre, el Papa Francisco, que es el que reina mientras se graba este vídeo, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Se hace un silencio y el sacerdote dice, y lo puede cantar, Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, esta es la estructura romana de las peticiones. Ustedes dirán, bueno, padre, pero nosotros cuando vamos a misa leemos la petición y decimos, te rogamos, óyenos. Bien, esa es una estructura hispana o galicana e incluso bizantina. Es una estructura que se llama litánica, porque es una letanía en el fondo. Te pedimos, Señor, por el Papa, para que sea bueno, santo y le des éxito. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Te pedimos por el obispo, para que no... Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Es una estructura litánica propia de la iglesia bizantina y de las iglesias galicanas e hispanas, ¿vale? Hispanas porque ellos tenían los dísticos, pero no voy a entrar ahora en eso, ¿vale? No voy a entrar en lo que es un dístico y por qué, pero quedaros más o menos que esta era la diferencia que había entre una liturgia y la otra. Entonces, ¿por quién se pide el Viernes Santo? ¿A dónde alcanzan los frutos de la pasión de Cristo? Primeramente, por la Santa Iglesia de Dios, ¿eh? Para que persevere con fe inquebrantable en la confesión del nombre de Cristo. Segunda, por el Papa, para el progreso del pueblo cristiano. Tercera, por todos los ministros y por los fieles. Ahí se pide por el Papa, por el obispo coadjutor, por los presbíteros, los diáconos, etc. Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Luego por los catecúmenos, por los que van a ser bautizados esa noche de Pascua, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. La quinta, por la unidad de los cristianos, para que esa es la petición ecuménica, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por eso es tan importante el que el bautismo sea el oficial, el reconocido por todas las iglesias. Luego está la sexta, que esta se cambió por los judíos, digo, era por los pérfidos judíos. Que la gente piensa, uy, qué insulto decían a los judíos. No, pérfido, una persona pérfido en su sentido etimológico es la fides perduta, la fe perdida. Ellos habían perdido la fe. Aquí, no sé si lo sabéis, cuando Inglaterra, antigua amiga de España, luego un imperio colonizador y malvado, cuando Inglaterra se convirtió al anglicanismo, se la llamó la pérfida Albión, la pérfida Albión. Albión, ¿por qué? Albión viene de la palabra latina albus, que significa blanco, porque cuando se va llegando a la Gran Bretaña, los primeros acantilados son blancos por la nieve, ¿no? Entonces viene Albión, la Albión. Y pérfida es porque había perdido la fe, la fides perduta, pérfida Albión. Albión ha perdido la fe. Eso es lo que significa la perfidia. Bueno, pues digo para que entendáis, ¿no? Porque antes a los judíos, la petición de los judíos del rito anterior se decía esa palabra. Por los que no creen en Cristo. Aquí podríamos meter pues a todas esas religiones monoteístas que no creen en Cristo, como por ejemplo los musulmanes. Se pide ese día en sentido por los musulmanes. ¿Para qué? Para ser ante todo el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. La octava petición, por los que no creen en Dios, por los ateos, a los que también alcanza el fruto de la pasión, porque es un fruto universal, la pasión es universal. Para que el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres.
Y la petición novena, por los gobernantes de las naciones, para que todas partes se mantengan por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable, la libertad religiosa. Y la última es por los atribulados. Vamos a leerla porque aquí la iglesia parece que puso casi que de lo mejor, ¿no? Y todos al final, por muy desgraciados que sean, pues están bajo el amparo y los frutos copiosos de la pasión del Señor, ¿no? Dice, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas. Y aquí podemos pensar, si queréis, el Viernes Santo, en este obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, que está tan injustamente encarcelado, ¿no? Rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Silencio, y dice el sacerdote, Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de esto, entramos en la tercera parte de la pasión, que es la pasión adorada. Acabada la oración universal, tiene lugar la solemne adoración de la Santa Cruz. Y esta adoración de la Santa Cruz tiene dos momentos. Primero, la mostración de la cruz, que si os acordáis, era lo más original que se hacía en Jerusalén, siglo IV, V. Y el segundo momento, que es la adoración de la Santa Cruz. Vamos a ver el primero, la mostración de la cruz. Esto que tienen ustedes delante es la rúbrica tal cual como viene en el misal romano. ¿De acuerdo? Dice así la rúbrica. El diácono u otro ministro idóneo, acompañado de otros ministros, va a la sacristía y de allí trae la cruz procesionalmente por la iglesia, cubierta con un velo morado, hasta el centro del presbiterio, acompañándole dos ministros con velas encendidas. El sacerdote, de pie ante el altar, de cara al pueblo, se presupone que antes estaba mirando hacia oriente, toma la cruz, descubre un poco su parte superior y la eleva, comenzando la invitación, mirad el árbol de la cruz, acompañándole con el canto el diácono y si es necesario la escola. Todos responden, venid a adorarlo. Y acabado el canto, se arrodilla y adoran en silencio durante unos momentos la cruz, que el sacerdote de pie mantiene en alto. Por tanto, el sacerdote está en el altar con la cruz, con una parte quitada ya del velo. Canta y todo el mundo se arrodilla. Se vuelven a levantar. Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y de nuevo elevándola canta la invitación, mirad el árbol de la cruz, y se hace todo lo restante como la primera vez. Se vuelven a arrodillar y se vuelven a levantar. Y finalmente descubre totalmente la cruz y elevándola canta por tercera vez la invitación, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, y se hace todo restante como la primera vez. Se vuelve a poner de rodillas y se vuelve a levantar. Esta es la primera forma. Una segunda forma es traerla en procesión. El sacerdote o el diácono, con los ministros, o bien otro ministro idóneo, se dirige a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz ya descubierta. Los ministros le acompañan con velas encendidas y van procesionalmente por la iglesia hacia el presbiterio. Cerca de la puerta, en medio de la iglesia y antes de subir al presbiterio, el que lleva la cruz la eleva y canta la invitación, mirad el árbol, a lo que todos responden, venid a adorarlo. Y después de cada una de las respuestas, se arrodillan y la adoran en silencio durante unos momentos, como se ha indicado antes. Es decir, la primera parte es estar quieto en el presbiterio e ir descubriendo poco a poco, y la segunda es hacer procesión a lo largo de la iglesia con las tres estaciones y en cada una cantar el árbol de la cruz y arrodillarse y luego levantarse. Y ahí tenéis la antífona que se tiene que cantar. Ecce lignum crucis. ¿Os acordáis que os dije el Salmo 18? Ahí está. Ecce lignum crucis.
ubi pependit salus mundi. Venite adorare eum. Terminado esto, la segunda parte de este rito, la adoración de la Santa Cruz. Seguidamente, acompañado por los ministros con velas encendidas, lleva la cruz al comienzo del presbiterio u otro lugar apto. Es decir, ya hemos llegado. Para la adoración de la cruz, primero se acerca el celebrante, que si lo juzga, ese sí es una errata, si lo juzga conveniente, puede quitarse la casulla y los zapatos. Esto es un signo que yo recomiendo a los sacerdotes hacerlo, porque es un signo expresivo, ¿eh? Expresivo para todo el pueblo, primero de la penitencia y de lo que supone despojarse de todo, ¿no? A continuación, el clero, los ministros, laicos y los fieles se acercan procesionalmente y adoran la cruz mediante una genuflexión simple o con algún otro signo de veneración, por ejemplo, besándola. No sé allí en América, pero aquí en España la costumbre es besar la cruz. Para la adoración solo debes ponerse una cruz. Si por el gran número de asistentes resulta difícil que cada uno de los fieles lo adore individualmente, el sacerdote, después de que una parte de los fieles haya hecho la adoración, toma la cruz y de pie ante el altar invita al pueblo con una breve monición a que la adore. Y luego se la levanta en alto durante unos momentos y los fieles la adoran en silencio. Mientras tanto se canta la antífona Tu cruz adoramos, o el improperio o cruz fiel, o el himno o cruz fiel de Venancio Fortunato, que es el que estaba antes. Bien, así es como se debe hacer ambos ritos, tanto la mostración como la adoración de la Santa Cruz. Vamos a la última parte, que es la pasión comunicada. Es el momento en el que se va por el Santísimo, que estaba reservado solemnemente, se tienden los manteles en el altar, que antes estaba desnudo porque el Jueves Santo, si recordáis, se había expoliado el altar, se había quitado los manteles, ahora hay que poner los manteles y 2 candelabros, y se distribuye la Sagrada Comunión siguiendo la liturgia tradicional de presantificado. ¿Qué es la liturgia de presantificado? Bueno, pues es porque antiguamente el rito romano no tenía misa todos los días. Entonces, tenía liturgias de la palabra donde se comulgaba con la Eucaristía de la misa anterior. Y por tanto se rezaba el Padre Nuestro, con todo el rito, el Agnus Dei, el Yo Confieso, en el rito anterior, y se comulgaba. Bueno, pues esa es la estructura que se ha seguido aquí. Se reza el Padre Nuestro con las oraciones que vienen, el Cordero de Dios, y se comulga. Así es como ha sido ratificado por el Concilio Vaticano II la reforma también de 1951. Y como os dije antes, solo para este momento debemos vestir el altar con los manteles. Terminada la celebración, la comunión, bueno, pues una oración colecta y luego una oración de bendición sobre el pueblo. Porque no se da la bendición, porque no ha terminado. Pensad que el Tríodo Pascual es una misa en 3 días, que comenzó con la solemnidad del Jueves Santo y termina con la solemnidad de la Pascua. Mientras tanto hay una enorme liturgia de la palabra, que es el viernes y el sábado santo. Y por eso no se termina con bendición, pero sí con una oración sobre el pueblo. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Después, los ministros salen en silencio a la sacristía y cuando se llega a la sacristía, señores curas, señores acólitos y monaguillos, no se dice prosit, no se dice prosit porque aún no se ha terminado la misa. La misa concluirá con la vigilia de Pascua. Sábado Santo, por ser ya muy breve y no alargarme más, que ya bastante os he quitado de vuestro precioso tiempo. Sábado Santo. En este día se celebra la sepultura del Señor. Es un día alitúrgico en el sentido de que no hay misa, ¿vale? No hay una divina liturgia, sino que la Iglesia permanece junto al sepulcro meditando la pasión. Es día de ayuno, aunque hoy no es obligatorio, pero es día de ayuno. No se permite la comunión, salvo en forma de viático, es decir, un enfermo moribundo, no la unción de los enfermos, la comunión de los enfermos así de visita normal, no,
sino una persona moribunda que se va a morir y tiene que recibir viático. Se reza la liturgia de las horas, el oficio de tinieblas, que se llamaba antiguamente. Solo se permite una liturgia de la palabra, por ejemplo, que veis ahora, un oficio litúrgico de la hora, en torno a la Virgen, o una liturgia de las horas. No se puede exponer para la adoración, obviamente no. ¿Por qué? Porque se supone que este día los sagrarios deben estar vacíos, no debe haber formas en los sagrarios, se ha consumido todo el viernes, y si hubieran sobrado del viernes se retiran en la sacristía, en un sagrario ad hoc que se pone puntualmente para eso. Se recomienda celebrar la hora de la madre, que era una costumbre antigua en la Hispania visigótica, un oficio en torno a la Virgen María, y esa mañana se pueden hacer los escrutinios, la entrega del credo, que es la Reditio Symboli, y la celebración de la recepción de los santos óleos, ¿eh? Que esto es muy bonito, traer las 3 ánforas de los óleos a las parroquias, o las 3 crismeras donde se van a guardar los óleos, traerlos para ese día que con los fieles, ¿no? Pues recibir esa alegría que nos mantiene en comunión con el obispo, que los ha bendecido y consagrado en la catedral en la misa crismal. Bueno, pues hasta aquí la exposición del tema y ahora ya estoy abierto a sus interesantísimas y oportunas preguntas, como ustedes quieran. Muchas gracias, padre. Pedimos a los hermanitos levantar la manito virtual. El que no pueda, puede encender su micro y hacer la pregunta correspondiente. Voy a cortar la grabación, padre.